Amarás a tu prójimo como a ti mismo, dice una vieja máxima de convivencia armónica. En el sentido más amplio, esta noción implica reconocer en los demás, en los otros, la misma condición humana que uno posee y por tanto el debido respeto a las singularidades de una y otra persona. Así, la tolerancia y el respeto son también sinónimos de amor propio. Sin embargo, este concepto parece todavía una utopía irrealizable. La intolerancia, la exclusión y la discriminación bajo cualquier pretexto siguen siendo el común denominador de las relaciones humanas de nuestra sociedad, igual que en el resto del mundo civilizado. La tolerancia no existe en Santa Cruz. Si es una tolerancia, existe una tolerancia bastante hipócrita y bastante reducida. Mi persona ha sufrido bastante discriminación, ya en el aspecto laboral. En el aspecto laboral he sido discriminado al nivel de heterosexuales, poniéndome en condiciones y limitaciones en lo que es ser hombre y sin fijarse cualidades ni características de mi persona. En el aspecto cotidiano, me acuerdo muy bien que una vez fuimos a comer nosotros a los pollos Cris de mujeres y fuimos botadas, echadas de ahí en nuestro aspecto femenino. En Sucre yo fui arrestada a mis 16 años porque yo era más travesti. Fui arrestada por infringir las normas de buena conducta de la ciudad de Sucre, de mi ciudad natal. La sexualidad no clasifica a los individuos tanto por su género como también por las opciones que puede presentar. Entonces son las características que define a cada individuo. Creo que esa es la clasificación más amplia en cuanto a las opciones sexuales que puede tener. Las características fenotípicas, las características externas que tiene el individuo prácticamente individualizan el carácter, el temperamento que es propio de su sexo, ¿no? Pero en un pequeño porcentaje muchas veces el individuo tiene las características masculinas, pero sin embargo por dentro hay ciertas características que son completamente diferentes, que eso está condicionado al tipo de educación, a las primeras vivencias que tuvo en la niñez. Entonces son características que se van formando desde otro punto de vista, y él, a pesar de tener los órganos sexuales tanto masculino o femenino, puede comportarse desde un diferente punto de vista, ¿no? Entonces, con otras características, la falta de afecto, el exceso de afecto o el afecto de una de las partes, en el caso del padre o la madre, también condiciona a que ese individuo del sexo masculino o femenino pueda comportarse teniendo las características sexuales, las gónadas del género, comportarse de una manera diferente. En nuestro medio generalmente nosotros hallamos de que es una cosa pero fuera del lugar que una persona se sienta con un individuo del sexo masculino, en este caso se sienta con deseo de vestir un traje femenino, por ejemplo, no tenga las características femeninas. Sí, yo pienso que eso no es digno de censura, sino más bien es un caso digno de estudio, porque realmente nosotros tenemos que ver qué ocurrió en el entorno de esa persona y ver las características que él tiene, ¿no? Porque muchas veces nosotros podemos ver que externamente pueda tener las características masculinas, genitales masculinos con un cierto grado de atrofia, pero también es importante hacer un estudio para ver si ese individuo también no tiene características femeninas en su interior. Muchas veces hay personas que tienen testículos aparentes, pero sin embargo también tienen ovarios. Entonces son personas que pueden comportarse tanto de una u otra manera, depende cuál es el predominio. Muy importante, ¿no? Las influencias que tiene el niño o la niña, en este caso, de acuerdo a los estímulos que reciba de los padres.
Entonces, las carencias, ¿no? Entonces, la falta de afectividad hará que también esas personas se tornen inseguras dentro de la familia y busquen otros afectos fuera de la casa. Y esos afectos no siempre los encuentran en las personas más convenientes. Entonces, ese tipo de afectos que no son los ideales también vienen a formar parte de la estructura, de la psiquis del individuo, que se inclinará por el sexo opuesto, siendo que él tiene características genéticas, podríamos decir, o estructurales bien definidas, ya sean masculinas o ya sean femeninas. Lo más importante son los primeros años de vida en los cuales se desarrolla el individuo y en los cuales, de acuerdo a la formación que pueda tener, de acuerdo a la estructura familiar en la cual se forme, también ese tipo de hormonas podrán desarrollarse en uno y otro sentido y darle las características femeninas o masculinas definidas que pueda adquirir ya en una vida futura. ¿Y qué dirán de mí? Dirán que eres gay. Lo tendré que asumir. No te apures, rey. Me aceptarán. El politólogo Hugo Claudio Mancilla ha escrito, dejando de lado cualquier tipo de generalización, sobre el carácter conservador de la nación boliviana, esbozando así una crítica de la cultura y psicología del boliviano. Autoritarismo e intolerancia son aspectos típicos que Mancilla observa y cuestiona. En gran medida, estas actitudes irracionales han entorpecido el avance de nuestra sociedad en términos de justicia. Es que todavía no sabemos escuchar a los demás. Es que todavía la ley y los derechos no son para todas y todos. Lo tendré que asumir. No te apures, rey. Me aceptarán tal cual. Al no considerar en ninguna norma este segmento de la población, podríamos decir de que hay una exclusión jurídica, ¿no? Pero amén de la exclusión jurídica, hay inicialmente una exclusión social por parte de la población. Por supuesto, se han hecho algunos intentos por establecer algunas regulaciones en cuanto se refiere a este segmento de la población. Hace 2 años atrás, por ejemplo, se estuvo por aprobar en el país la Ley Marco de Derechos Sexuales y Reproductivos, que en algunos de sus artículos reconocía, por ejemplo, el derecho a la no discriminación que debían tener los denominados sectores que tienen una opción sexual diferente a las tradicionales. Pero esto generó un revuelo en todo el país, generó además un sinnúmero de interpretaciones y deformaciones a lo que era ese proyecto de ley inicial. Entonces podemos hablar de una exclusión social y una exclusión también, por supuesto, jurídica, que comienza por la Constitución Política del Estado. No hay un solo derecho, no hay una sola declaración, no hay un solo aspecto que esté dentro de la actual Constitución que incorpore, que regule, que establezca algún margen de derecho a favor de estos sectores. Las leyes se cumplen y se generan dentro de un marco de convivencia social. Uno intenta, por ejemplo, interpretar las normas jurídicas. Uno de los elementos que tiene que considerar es si esa norma jurídica va a ser aplicable dentro de la realidad social y cultural de una población, si va a haber armonía o va a haber rechazo. Y desde todo punto de vista, las pocas experiencias que se han tenido nos indican que hay un alto nivel de rechazo, cualquier tipo de regulación de ese tipo, de esa naturaleza. Hay que trabajar mucho en el conjunto social, en el elemento social del país, para un poquito cambiar algunos patrones culturales y modelos mentales que hacen ver a ese tema como un tema tabú o como un tema negativo. Es cuestión también de valores democráticos, ¿no? Nuestros valores democráticos todavía son muy limitados. Hay una cultura de la intolerancia, del rechazo, de la falta de debate que le hace mucho daño al país. Entonces, ese tipo de temas, cuando se los plantea, genera inmediatamente anticuerpos, genera que las posiciones se extremen demasiado y surgen fundamentalmente frente a elementos jurídicos, elementos religiosos. Esos temas quedan como temas secundarios o terciarios, que no tienen posibilidades de incorporarse en la agenda de debate. Ojalá que pronto podamos más bien dar la vuelta a la página y entrar a debatir ese tipo de temas que nos van a hacer más humanos, nos van a permitirnos quizás construir una sociedad más democrática, más solidaria, que es lo que reclaman muchos sectores, así como reclaman, por ejemplo, hoy en día los sectores que representan a la comunidad sexual o lesbiana. Puede haber también pedidos de parte de
del sector de la tercera edad, de los niños abandonados, de los jóvenes. Está bien, porque si estamos buscando una democracia y un Estado de Derecho pleno, es normal y natural y necesario. Eso no se debería dar, ¿ya? Porque eso es una mala influencia para todos los niños y jóvenes de la ciudad y del país, ¿no? Yo creo que debemos tener los mismos derechos y obligaciones a la vez, ¿no? No deberían ser discriminados. Ellos también tienen un espacio en la sociedad, tienen un espacio en la comunidad, pese a que muchas personas los discriminan o los hagan a un lado, eso no puede ocultar el hecho de que ellos están aquí, digamos. Porque cada ciudadano tenemos derecho a estudiar, a vivir en esa vida, ¿no? Entonces, mi opinión es que incluso son justos sus pedidos de ellos. En ese sentido, la sociedad aún no está preparada. No estamos preparados como sociedad boliviana para matrimonios gay, peor para hablar de adopciones. Que se puede dar clandestinamente sin hacer ningún escándalo, sí, que lo están haciendo muchos homosexuales, pero que se establezca Ciertamente, una ley... el camino hacia la construcción de una sociedad más justa y humana es largo y difícil. Existen muchas trabas por superar. No obstante, hoy y mañana, los pasos hacia adelante son producto de la determinación y buena fe que guían las acciones de todos. En ese sentido, el compromiso termina siendo algo tan sencillo como el respeto más elemental a la condición humana, el amor al prójimo, una vieja idea que estremece al mundo desde hace más de 2000 años.